Estás escuchando La Aventura de Viajar, el podcast de Yati Seguros. Hola Trotamundos, arranca aquí un nuevo programa de La Aventura de Viajar, ya sabéis, el podcast de Yati Seguros. Y hoy lo vamos a hacer con un programa en el que nos vamos a dar la vuelta al mundo, o bueno, más bien a coger ideas, a descubrir lugares y actividades que tal vez no conocías y que merecen la pena visitar o conocer o realizar antes de morir. Eso no lo decimos nosotros, lo dice Ángel Gómez Merino, un madrileño que con 27 años decidió dejarlo todo para dedicarse a disfrutar de lo que más le apasionaba, viajar. Lo hizo con un plan de viaje, confeccionando lo que él mismo denominó La Lista, una recopilación de 510 puntos en todo el planeta que se ha propuesto visitar, experimentar y disfrutar, y que hoy nos van a servir de inspiración para recorrer todos los continentes. Visitaremos y conoceremos algunos de los lugares que ya ha visitado y otros que están en esa lista, a modo de inspiración para nuestros futuros viajes. Pero antes de darle la bienvenida, nos gustaría recomendarte que si vas a ir de viaje a la vuelta de la esquina o a la otra punta del mundo, lo hagas con un buen seguro de viajes que te cubra los 1001 problemillas que pueden surgir. Ya sabes, accidentes, enfermedades, descuidos, retrasos, robos. En fin, 1001 circunstancias, y en Yati Seguros tenemos una gran variedad de seguros adaptado para todo tipo de personas y de viajes. Los puedes consultar en la web yatiseguros.com y contratarlos directamente desde ahí. En fin, ahora sí, arrancamos si os parece. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, eso es lo primero. Pues gracias a ti por llevarnos de viaje contigo. Y lo primero, esta lista de la que hemos hablado y demás, en la introducción me gustaría preguntarte un poquito la motivación de hacerla, porque con eso, 27 años, tomas la decisión importantísima de dejarlo todo para cumplir esa lista de 510 cosas que hacer antes de morir. ¿Qué te lleva a tomar esa decisión? Exacto, en mi familia somos 4 hermanos y desgraciadamente nos tocó vivir el fallecimiento de mi hermana Paloma, mi hermana pequeña. Ahí va. Entonces, a partir de ahí, pues eso para nosotros fue un choque, fue un recordatorio de lo frágil que es la vida. Entonces me vi en la necesidad de, ya que yo seguía vivo, intentar mejorar el mundo y lo estoy intentando hacer a través de recordar a la gente que hay que vivir con propósito, que hay que aprovechar cada día, y esta es mi forma, la lista es mi forma de honrar su memoria. Ya vaya, pues lo siento mucho y qué buen recuerdo, exacto, bonita manera de honrar la memoria. Y sí que te quería preguntar también por 510, que me parece un número raro, ¿no? Como poco redondo desde el punto de vista del marketing de destinos. ¿Por qué? ¿De dónde sale esa cantidad? Sí, es una pregunta muy recurrente. Viene porque este día, el día en el que falleció, fue el 5 de octubre. Y Ah, sinceramente, cuando empecé a crear la lista, pensaba que no se me ocurrirían tantos puntos, pero créeme, se te ocurren. Y tuve que verme obligado a limitarlos. Entonces escogí esta fecha que también tenía un significado profundo para ponerle un límite a esta lista. oye, ponnos un poco en contexto de quién era el Ángel previo a este viaje. ¿Tú ya eras muy viajero? ¿Dónde vivías? ¿A qué te dedicabas? Yo era más curioso que viajero. Hacía mis viajes en verano, alguno de mochilero, pero vengo de un sector muy tradicional, del mundo de la abogacía y de la empresa. Ujú. Trabajaba en un fondo de inversión que poco tiene que ver, sino nada. Y vivía y vivo en Madrid. Y este año, aprovechando una excedencia, un acuerdo al que llegué con la empresa, pues he podido arrancar este proyecto que necesitaba un fuerte empuje al inicio. Un fuerte empuje y no sé si también un fuerte colchón económico, porque ¿cómo lo haces? ¿Cómo financias tus viajes y experiencias? Algunas son muy exóticas y también caras. Exacto, hay aventuras desde el Kilimanjaro que son $3.000 hasta ver gorilas de lomo plateado por 2.000. Y lo que he hecho ha sido básicamente durante un año estar ahorrando como un loco y después lanzarme a la piscina y ver si hay agua. Es decir, a través Ujú. de sponsors por el camino he ido encontrando la manera de continuar con el proyecto. Con colaboraciones tal vez, o descuentos, o Exacto, programas intercambios, de cosas así. afiliado, sponsors, un poco sobre la marcha, pero gracias a Dios, como es un proyecto con propósito, hay gente interesada siempre en colaborar. Qué guay, sí. Oye, la lista me la he estado leyendo, que incluye destinos, pero también actividades o yo qué sé, ideas para citas románticas, para disfrutar con amigos. ¿Cómo elaboraste con la lista? ¿Cómo llegaste a estas 510 propuestas? Pues mira, el primer paso fue buscar por internet, ¿no? Lo más cómodo, pero al final las respuestas que encontraba estaban muy limitadas. El segundo fue hincharme a comprar un montón de libros
especialmente de viajes, y ahí encontré un montón de lugares que en mi vida hubiera soñado que existen y que no conocía para nada. Y el tercer paso, y para mí los puntos más divertidos e ingeniosos, es simplemente lo que se me iba ocurriendo, mi propia imaginación. Iba escribiendo todo en un bloc de notas y se me llegaron a ocurrir ideas muy buenas. Oye, desde que me arrancaste el proyecto llevas ya varios meses viajando, no sé si años, y a todas las personas nos pasa que cuanto más viajamos y más conocemos y más personas nos dan ideas, más queremos hacer. Tus listas estás creando eso, una lista B, se podría decir, se están incrementando esos 510 puntos que tenías en mente. Me encanta el concepto de lista B porque es un problema al que me enfrento cada día, porque es verdad que hay muchísimos sitios que no están en la lista y que obviamente merece la pena ver, pero me lo tomo con filosofía. Al final son lugares que quiero visitar igualmente, simplemente no son mi prioridad, pero no voy a dejar de conocerlos porque no estén en la lista. O sea, esto al final es una guía para mi vida, pero no excluye otro tipo de sueños que puedan nacer durante el resto de mi vida. Ángel, si te parece, pues empezamos por Asia, que es uno de nuestros continentes favoritos, y me gustaría preguntarte que nos cuentes algunas de las experiencias que ya hayas vivido y que, bueno, que hayan sido especialmente significativas para ti, y que nos cuentes por qué. Perfecto. Me gustaría empezar por Mongolia, que es un país que me llamó muchísimo la atención. Es menos turístico que el resto y por eso también viví una experiencia que siento como más real. Algunos puntos que pude tener la suerte de tachar allí es conocer la estatua de Genghis Khan, que es la estatua ecuestre más grande del mundo. Ostras. Sí. Después me pasé durante 2 semanas recorriendo Mongolia junto a un guía y un amigo al que lié para esta aventura, sintiéndome nómada, ¿no? Explorando no solo en furgonetas, sino también durante varios días a caballo, conociendo a gente local que son unos auténticos maestros y conocen estos animales de cabo a rabo, y todo para llegar a tribus como la tribu de los hombres reno, que eso sí que ya no es absolutamente real. La forma que tienen de vivir allí apenas ha cambiado, no se ha visto afectada por el turismo. Entonces estuve con ellos 3-4 días, gente que vive rodeada de renos y que durante la noche pudimos incluso ver, no sé si por suerte o no, cómo algunos lobos atacaban al rebaño. ¡Wala! Y salimos junto al resto de la tribu a defendernos, ¿no? ¡Ostras! Experiencias muy curiosas. ¿Esta gente vive en Mongolia todo el invierno? ¿Pasa allí todo el invierno o son nómadas? Son nómadas, son seminómadas, se mueven 2-3 veces al año, obviamente pues según avanzan las estaciones, y duermen en tipis. Al contrario que el resto de Mongolia, que duermen en yurtas o en gers tradicionales, esta tribu duerme en tipis y créeme que se pasa mucho frío. Obviamente los tipis no están cerrados y ellos están acostumbrados, y la verdad que tiene mucho mérito cómo se han acostumbrado a estas condiciones. Oye, has mencionado que fuiste a caballo. ¿Ya tenías experiencia de montar a caballo? Porque supongo que en muchas de tus puntos de la lista habrá cosas que has tenido o que aprendas allí in situ. No he tenido nada de experiencia montando a caballo. Fue Amigo. totalmente la primera vez. Y te puedo asegurar que el caballo mongol me lo habían dicho que es muy fuerte. A priori parecen más pequeños que lo que estamos a lo mejor acostumbrados a ver en Europa, pero son duros, ¿eh? Son salvajes, no son fáciles de montar. Son muy independientes, no sé si porque yo era un novato, pero hacía un poco caso. Y el hecho de estar 2-3 días con ellos fue una experiencia. Puedo decir que ya sé montar a caballo, vamos. Qué guay. Sí, sí, un máster en 6 días. Bueno, se te queda ya el culo ya chafado y listo para nuevas aventuras. Oye, en Mongolia está el desierto del Gobi. No sé si tuviste oportunidad de acercarte a esas partes también. Sí, parte de la lista era cruzar las dunas de Congorín, que es una zona diría más conocida de la parte del desierto de Gobi, y estuvimos 4 días recorriéndola. Hay Wow. algunas maravillas naturales que son poco conocidas y que yo sinceramente ni me esperaba, no tenía en el planning. Algunos valles, cañones, glaciares, que contrasta mucho, ¿no? En Mongolia es como que el paisaje te cambia en 2 curvas y ves escenarios y entornos totalmente distintos. Y a la hora de llegar a las dunas, me acuerdo que el guía nos dijo, tenéis que subir hasta el tope de esa duna, y yo, ¿pero merece la pena? Y me dijo, sí, tienes que esperar a ver lo que hay al otro lado. Y tardamos 2 horas subiendo, con un calor infernal, un viento que me rayó hasta la cámara. Y, y al llegar al tope de la cima, te prometo que la sensación fue de ver un océano, un mar de dunas infinita, que lo primero que pensé es no quiero perderme ahí en medio.
Buah, vaya flipada, sí, sí. Oye, cuéntanos de algún otro país que hayas visitado por Asia, haciendo puntos de la lista. Pues te puedo comentar, por ejemplo, Indonesia. Hay algunos puntos de la lista que es encontrarme con playas de distintos colores. Una playa volcánica negra, etcétera. Pues las playas de arena rosa no hay muchas. Creo recordar que había entre 6 y 9 en el mundo. Una de ellas está allí, en la isla de Komodo. Y quería ir a visitarla y comprobar si era un filtro de Instagram lo que yo veía en las fotos o si de verdad la playa era rosa. Y efectivamente cumplió mis expectativas. Después, por ejemplo, fui a Vietnam Ujú. y Vietnam ha sido uno de esos países que te marcan. También me enamoró. Y después de empezar con una aventura que fue un poco dura, hay un tren allí que se llama el Reunification Express, que Ujú. recorre todo el país. Tuve que cogerlo desde Ho Chi Minh hasta Hanoi, es decir, recorrer todo el país de sur a norte. Y eso fue un día y 9 horas sin bajar del tren. Un Ostras, tren que mola mucho porque conectas con la cultura y la historia del país, pero que en cuanto a comodidades, las justas, ¿no? sí. ¿Y qué más? En Vietnam seguro que hay más puntos en la lista, que es un país apasionante. Exacto, hay un montón. Algunos de los que cerré, de los que taché en el norte, fueron disparar un arma de fuego. De camino también conocí el Puente Dorado de Bana Hills. Es un parque de atracciones ambientado en una ciudad medieval francesa, en el tope de las montañas de Vietnam. Ostras, qué Me quedé fricada, con ¿no? muchas, exacto, me quedé con muchas ganas de cruzar el río Mekong, pero bueno, es una excusa para volver. También puedo hacerlo desde otro país como Camboya. Y también por mal tiempo no pude hacerlo. Yo soy un fanático de las motos y no pude completar la ruta Ha Giang, Ah, que es sí, el sí, Ha Giang sí. Loop, ¿no? Muy conocido entre los mochileros y viajeros. Yo creo que más de uno lo habrá hecho y más de uno lo conoce o lo quiere hacer. Ujú. Bueno, pues no está nada mal. Siempre hay que dejar, digamos, cosas por ver para tener motivos para regresar. Y en Asia, ahora me gustaría preguntarte qué otros destinos o, bueno, puntos de interés has puesto para conocer en tu lista. Pues empiezo otra vez por Indonesia porque es un país que creo que tiene mucho que aportar, más allá de Bali, ¿no? Es lo Mm, típico. Ya sea por la parte de Malasia o por la parte de Indonesia, me apetece mucho, mucho conocer los orangutanes de Borneo. mm. El tema de fotografiar vida salvaje a mí me apasiona y hay un parque natural allí que la verdad que tengo fichado y vas con una barca, les ves desde la propia barca, ¿no? Cruzando un río, como están los orangutanes en libertad en el tope de los árboles. Creo Eh, que te refieres a Tanjung Puting, si no me Exacto, equivoco. exacto. Sí, sí, Ya sí. tienes mejor memoria. Yo tantos nombres Sí, ya me hago un lío y prefiero no jugármela. sí. Después también me llamó muchísimo la atención, parecía de película, parecía falso, el fuego azul del volcán Iyén. Ujú. Subes prácticamente bueno, no de madrugada, subes a las 12, 1 de la mañana y estás recorriendo todo el camino hasta subir a la cima del volcán, hasta el cráter, y poder ver fuego azul en directo, o sea, tiene que impresionar un montón. Es verdad que Mm. tienes que llevar protección, tienes que llevar algunas máscaras, pero creo que merece la pena. Seguro que sí. Cuéntanos alguna más. Ponnos ahí a ver qué se te ha ocurrido de actividades en Asia. Venga, más ideas. Saliendo de Indonesia, entrando en la India, ¿no? Hay un montón de cosas que hacer, pero a mí la que más me llama es esa cultura que hay, ¿no? De peregrinaje hacia el río Ganges. En Varanasi, esa ciudad me llama un montón la atención porque he escuchado opiniones muy contradictorias, gente que le ha encantado y gente que ha salido espantada. Entonces quiero vivirlo en primera persona para formar mi Mm. propia opinión. Tiene que ser tremendo, tiene que ser espectacular, sí, sí. Y después he escuchado muchos mitos y leyendas sobre las piscinas de Pamukkale en Turquía y a día de hoy, por suerte, te puedes bañar. Dicen que son aguas milagrosas que te curan temas de piel, temas de huesos y me parece es que el espectáculo visual, o sea, parece como una obra de arte de la naturaleza y si encima viene acompañada de esta leyenda, pues quiero probarla en primera persona. Sí, bonito es, la verdad. Ya nos contarás a ver qué efectos tiene ahí en tu piel y si son tan milagrosas. Nosotros nos seguimos, digamos, yéndonos hacia Oriente, hacia el este, un poquito más allá, y nos encontramos con Oceanía, que si no me equivoco ya has visitado. ¿Qué experiencias ahí potentes o relevantes has tenido? Sí, estuve recorriendo durante 3 meses Nueva Zelanda y la costa este de Australia. Todavía me queda la costa oeste y costa sur y costa norte. Australia es un montón. Pero ya me pude llevar una primera sensación de Oceanía, ¿no? Que tenía muchas ganas. Al final empecé por Nueva Zelanda porque es el punto opuesto a España, ¿no? Si hiciéramos un túnel saldríamos en la isla norte de Nueva Zelanda.
y empecé por el Alpine Crossing en el Parque Nacional de Tongariro. Muchos habrán visto la foto de esa montaña que es sagrada para la gente local, para los maorís, y se ven tres lagos que contrastan con el volcán, ¿no? Con el cráter, y la verdad que la fotografía es impresionante. Yo, por desgracia, tuve mal tiempo, estuvo nublado, entonces me tuve que enfrentar a vientos tempestosos y mucho frío para el que no estaba preparado. De hecho, un mes antes, el fisioterapeuta que tengo me recomendó no hacerlo porque había tenido una lesión en el tobillo, pero oye, poco a poco, con calma y bien acompañado, lo pude completar. Y ¿Se después, tarda varios días o varias horas? ¿Cómo es depende, como todo, hay varias rutas. Ya. Yo hice una de 9 horas que completabas en un día, en la que ya sinceramente me pareció increíble cómo de una hora para otra parecía que estabas en entornos naturales totalmente distintos. O sea, yo no sabía ya si ponerme abrigo, sudadera, quedarme en camiseta. O sea, de repente estabas en un desierto, luego en una estepa, luego en un volcán, después que entrabas en una selva. Y yo, pero entonces te llevabas como un feeling de distintos entornos en una sola aventura. Después, moviéndonos a Australia, ahí tuve una de las experiencias de adrenalina más potentes que he tenido en mi vida y que probablemente sea uno de esos top 10 puntos que todo el mundo añadiría a su lista si empezara a escribirla hoy mismo, Sí. que es saltar en paracaídas. Es algo que Buah. mucha Bueno, gente... yo no fastidies. ¿No? Ostras, debe ser acojonante. No sé si es la palabra. ¿Cómo fue la experiencia? Pues yo tuve una idea brillante y es que soy demasiado lanzado. Entonces me hice amigo del chico con el que iba a saltar y le dije que yo había saltado ya 4 veces y que tenía cierta experiencia. Y era mi primera vez. Entonces fue gracioso porque tuve que fingir, ¿no? Ocultar un poco los nervios. Me subieron a más altura de la debida si fuera principiante, Ujú. lo cual hubo un momento en el que ya me puse demasiado nervioso, pero lo disfruté bastante e incluso mientras estábamos en el aire me dejó controlar el paracaídas, como si yo supiera. Entonces más o menos vi cómo funcionaba y pude hacer algunos giros hasta aterrizar, que ya volví a coger en los mandos. Bueno, menuda experiencia, Dios mío. Qué, Exacto. qué- qué valiente, vaya, qué valiente. O aventurero, se podría decir. Oye, estábamos en Oceanía, un continente con millones de islas. No sé si tienes en tu lista marcadas algunas actividades por Polinesia, Micronesia, por esos, islas tan remotas. Esos puntos me los estoy guardando porque me apetece de verdad. Soy una persona que se mueve en todo tipo de entornos, pero me apetece mucho enfocar Polinesia de una manera como más de sector lujo. Entonces, me gustaría tachar allí el punto de volar en hidroavión. Buah. Ujú. Y me imagino a mí mismo llegando a un refugio flotante y dormir en un bungalow sobre el agua, que es otro de los puntos. No sé si algún día será posible. Y hay un tema ahí de fauna salvaje que me apetece bastante, que es el seguir el canto de las ballenas. Hay épocas del Mm. año en las que tienes la oportunidad de poder tirarte al agua, ¿no? Y respetando la distancia y al animal, poder ver esos animales que parecen dinosaurios y que en pocos lugares del mundo puedes disfrutar de la misma forma. Buah, qué bonitas, qué propuestas más chulas. Y si te parece, vamos a seguir en nuestra vuelta al mundo sonora y cruzamos el Pacífico y nos plantamos pues en América del Norte. ¿Qué te gustaría destacar de las actividades que hayas podido hacer allí? Mira, América del Norte lo conozco, pero antes de la lista. No forma parte del Mm, proyecto ujú. aún, pero tengo un montón de puntos porque hay muchas cosas que hacer. Es verdad que si alguien viera la lista diría, pero no ha añadido el Gran Cañón, o no quiere visitar Nueva York, o ir a un casino en Las Vegas, pero son viajes que yo ya he hecho, por Ya. suerte, entonces me he centrado más en puntos que quiero hacer y que todavía pues no he podido. Pero créeme que ya solo entre Canadá y Estados Unidos da para una lista entera. Bueno, cuéntanos alguna de esas ideas, destinos, propuestas que tengas en tu lista. Pues mira, empezamos por Canadá. Yo adelanto que soy una persona más de calor que de frío, pero Ujú. creo que Canadá merece muchísimo la pena. No sé si es muy difícil o fácil, pero me apetecería bastante encontrarme con una orca. He Ahí visto va. mucho documental acerca de estos animales y me dan mucha curiosidad. ¿Y dónde crees que podrías hacer eso? ¿En qué parte? Pues creo que cuanto más subes al norte, mayor probabilidad hay, pero son animales que están todo el día migrando y que se mueven mucho según la época. Entonces sería dependiendo del mes en el que pudiera escaparme a Canadá y que afrontara este proyecto,
sería entonces cuando decidiría la geografía exacta donde poder encontrarlas. O sea, por encontrarlas podríamos incluso encontrarlas en el estrecho de Gibraltar. Depende un poco de la época. Vale. ¿Qué más? Después me he vuelto muy friki de los rocódromos, de la escalada, y creo que el culmen de esta nueva afición que tengo sería aprender a escalar sobre hielo. Y en Canadá hay varios puntos donde poder escalar cascadas que se han quedado heladas, y también como me gusta mucho la fotografía y el vídeo, visualmente creo que queda impresionante. Así que ese es otro de los puntos que cuando vaya a Canadá tendrán que caer 100%. Y hablando de hielo, ¿no? Ya que lo escalamos, ¿por qué no pasar por debajo y bucearlo? ¡Wala! Lo veo también como el culmen de otra afición que tengo, ¿no? Como el mayor Sí, reto. sí, sí. También hay, me consta, iglús y hoteles de hielo. No sé si los tienes ahí fichados. Pues mira, tengo desde dormir en un hotel de arena a dormir en un hotel, como dices tú, de hielo. Hay varios sitios también en los países nórdicos de Europa. Pues hay puntos que, como ves, no son exclusivos de una geografía, pero sí que los tengo en cuenta en todas para que cuando vaya al país, pues diga, esta es la lista de puntos que puedo tachar aquí. Muy guay. Entonces sí, dormir en un hotel de hielo está dentro. No sé si es buena idea, ¿eh? A lo mejor luego no es tan bonito como pintan. Bueno, seguro que dan un edredón estupendo, vaya, porque tiene que ser frío eso, Dios mío. No hace tanto frío, es en América Central, otra región que creo que has visitado, ¿no? ¿Y qué nos puedes contar de algunos puntos por allí? Pues el primero, si tuviera que elegir, sería visitar La Habana. Me parece una ciudad de contrastes y simplemente verme rodeado de la gente local, de ese positivismo, de esa energía, de la música cubana, del ron, de los puros. O sea, todo crea un escenario en el que me quiero ver algún día y probablemente sea de los primeros puntos que ataque cuando quiera plantearme ir a América Central. Ujú. Después, no sé si mucha gente lo conocerá porque a lo mejor yo era un inocente, ¿no? Antes de descubrirlo, pero existe el agua bioluminiscente y Jamaica es un buen sitio junto a Puerto Rico para hacerlo. Hay algunas playas donde destacan por esta agua, ¿no? Que tú cuando estás nadando, pues según te vas moviendo y vas creando movimiento en el agua, se ilumina por el plancton y que también visualmente impresiona mucho. Qué guay, sí. Esos son plancton, alguillas, ¿no? Sí, sí. Bueno, Exacto, exacto. sí, sí. Y para acabar un poco con adrenalina, Nicaragua es conocido por un deporte que se practica en pocos sitios, llamado volcano boarding. Yo hago snowboard y esto viene a ser prácticamente lo mismo, pero descendiendo un volcán. Entonces vas con un traje de protección y vas bajando por el lateral, ¿no? Desde el cráter. Y hay un modo más fácil, que es bajar en trineo, que ya me parece bastante adrenalina. Sí. Pero bueno, por intentarlo, ¿no? Bajar como si fuera una tabla de snowboard no queda por intentarlo. Muy guapo, sí. La verdad es que veo que te gusta eso, la adrenalina. No sé si en América del Sur, que es otro continente en el que todavía no has estado, pero que tienes muchos puntos en la lista, contemplas hacer actividades similares. O bueno, coméntanos a ver un poquito qué tienes en la lista ahí para coger ideas. Mira, América del Sur, ya en noviembre por fin voy a visitarlo. Voy a empezar por Perú y continuaré en diciembre por Ecuador, pero hay un montón de cosas que quiero hacer ahí. Si tuviera que decir mis favoritas, ¿no? Por dar ideas a la gente, el espejo del cielo que lo llaman, es el conocido Salar de Uyuni, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay que visitarlo cuando es temporada de De lluvias, porque lluvia, si no ¿no? se Claro, queda esa claro. fina capa de agua, puedes llevarte una decepción y simplemente ver un salar que de por sí ya me parece increíble, pero a lo mejor pues te esperas un reflejo y no lo hay por eso, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Después, me gustaría mucho, yo soy muy fan de, como estás viendo, ¿no? De la fauna y también de la flora. Entonces, Darwin me parece que estaría muy guay seguir sus pasos y visitar las Islas Galápagos y Hombre, conocer, ¿no? Unas islas que parece que se han parado en el tiempo, ¿no? Las iguanas nadan, que las tortugas son colosales. Entonces, bucear allí y recorrer simplemente las islas creo que ofrece un montón de conocimiento de especies que para nosotros que vivimos en Europa son todas muy exóticas. y además que no se asustan de nuestra presencia, porque hay respeto total, con lo cual nos permite, por lo que tengo entendido, acercarse muchísimo a ellos. Y bueno, y todo lo que hay debajo del mar, que es brutal, aparentemente. Exacto, exacto. De hecho, está bastante controlado el turismo, no es fácil acceder, pero bueno, como todo, ¿no? Con paciencia y con esfuerzo se puede hacer cualquier cosa. Y te acuerdas que hablábamos hace un momento del volcano boarding en Perú. Es de las primeras cosas que voy a hacer en noviembre, nada más aterrizar. Hay una cosa muy parecida, pero con dunas.
Y esto sí que es más fácil y está más extendido. Hay ya competiciones internacionales y la gente, pues esquiando o con la tabla de snow, desciende por dunas del desierto y hay una zona, un pueblo llamado Huacachina, que literal parece un oasis de estos de película, que te has perdido en el desierto y te encuentras con él. Porque de repente llegas a la cima de una duna y ves abajo pues un poblado, ¿no? Entonces, descender esa duna haciendo snow debe ser increíble. Qué guay. Oye, y en el Amazonas, que yo lo contemplo así como un lugar de aventura y bueno, muy atractivo, ¿tienes alguna prevista? Pues mira, me quiero enfrentar a dos miedos que tengo. Uno de ellos son las serpientes, que será por serpientes en el Amazonas. Ya. Entonces, es una buena manera de chocar, ¿no?, contra ese miedo y de superarlo. Y las arañas y las tarántulas en general me dan bastante pánico, así que creo que es una oportunidad para superarlo. Y sobre todo, me apetece, no sé por qué, yo creo que es por ver las películas de las pirañas, ¿no?, que siempre, las películas de terror, ¿no?, que se comen a la gente y tal, pues me apetece pescar pirañas en el Amazonas y comérmelas yo, ¿no? No sé si es una especie de venganza o de trauma de películas de terror de la infancia, pero ese punto, pues ahí está. Bueno, qué guay. Oye, si seguimos rumbo al sur, llegaríamos a la Antártida, que es uno de los, bueno, desde América del Sur es de las maneras más habituales o más accesibles para visitar ese continente helado. Tienes también, como decía al principio, algunos puntos en este continente. ¿Cuáles puedes compartir con nosotros? Pues mira, la forma que tuve de plantear los puntos de la Antártida, creo que me parece una aventura y una expedición tan complicada que prácticamente cada paso que das es un punto. Es decir, Sí, cruzar el paso de Drake, ya sobrevivir a eso ya me parece un punto. O sea, sí. es una de las travesías en barco más complicadas del mundo. Entonces, y bueno, y ya sabemos todos, ¿no?, que los viajeros que van ahí, suerte tienes si no te la pasas enfermo y vomitando, ¿no?, porque es muy complicado para todo el mundo. Y más si no tienes experiencia navegando. Así que ese es el primer punto. Después, una vez llegar al continente blanco y poner un pie sobre él, también me parece otro hito súper clave. Así que ahí tenemos el segundo. El tercero, que yo no sé si me va a dar un infarto al hacerlo, es realizar un polar plunge, que para el que no lo sepa es saltar al agua helada y volver corriendo. O sea, subir a tierra Buah, corriendo. Pero es sí, sí, sí. ese impacto, ¿no? De repente lanzarte al agua fría y ya está, ¿no? Pues no sé, no creo que tenga mucho más allá que el propio reto, ¿no? Y completarlo. Y ligado a aprender a bucear bajo el hielo, ¿no?, y en aguas heladas, me gustaría aprovechar para fotografiar leopardos marinos allí. He visto muchos vídeos de otros aventureros y fotógrafos profesionales de cómo los leopardos marinos, que no son ningún animal doméstico, pero cómo se acercan, son curiosos y sinceramente me cambiaba por ellos. Me ponía detrás de la cámara y vivía la experiencia seguro. Sí. Yo viendo el amor que sientes por la fauna, por la naturaleza, intuyo que en África, un continente que ya me consta que has visitado, has tenido que disfrutar un montón. Cuéntanos alguna de las experiencias que ya hayas vivido allí que te hayan marcado. Bueno, es que África, desde el primer momento que vi una jirafa, todo me impactó. O sea, estuve como un niño pequeño disfrutando de cada día, de cada cosita, cada mínima aventura, mínimo regalo. Pues puedo decirte que tuve la suerte de sumergirme de verdad durante 3 días en una tribu masái, no como turista, o sea, fui como invitado, y pude de verdad conocerles, desde sacrificar una vaca por mí hasta invitarme a una ceremonia, una celebración local suya, Wow. de lo cual estoy muy agradecido. Ahí ellos viven en las mañatas, ¿no? Esas poblados, ¿no?, circulares de casas de adobe muy, muy precarios, ¿no? ¿Dónde dormías? ¿Qué comías? ¿Cómo era la vida ahí? Una casa construida con barro, con casi te diría con paja, escupitajos, heces de animales, orina, un poco de todo, pero bastante. Me sorprendió porque no olía, que era una de las cosas que más me preocupaba, pero casas muy oscuras. Yo tenía que dormir dentro con gallinas, que bueno, con el frío que hacía también estaba bien para darnos calor. Y en cuanto a la comida, era pura supervivencia, la verdad. Es verdad que yo viví mejor que como suelen vivir ellos, porque mataron una cabra por mí, mataron una vaca también para darme carne, ¿no? Me usaron un poco como excusa para celebraciones y el resto prácticamente se alimentaban del ugali, que los que han ido a Tanzania seguro que lo conocen, que es harina con agua. Ya está. Sí, sí. Harina con agua
y de vez en cuando pues se le añade alguna verdura, algún vegetal y algún tubérculo, pero poco más, esa es su dieta. Los masái que viven rodeados de animales, ¿no? Viven junto a los parques o en los parques naturales. Seguro que, bueno, intuyo que alguna experiencia relacionada con animales en parques naturales estaba en tu lista, ¿verdad? Exacto. Es uno de los puntos que también todo el mundo debe tener en su lista, un safari. Visité uno de los mejores safaris, Serengeti, Ngorongoro y Tarangire. Y mira, te voy a decir, me pareció una experiencia muy guay. O sea, fue como la primera vez que de verdad tengo un contacto con fauna salvaje. Tuve la suerte de tener contactos muy cercanos con jirafas, con leones y con elefantes, pero desgraciadamente no pude tachar el punto del Big Five, de llevarme esa fotografía de los 5 grandes, ¿no? Me faltó el rinoceronte y el leopardo, que son los más esquivos. Así que bueno, pues tocará volver y ir a, no sé, pues al Parque Nacional Kruger en Sudáfrica o a otro safari, ¿no? Por Botsuana, ya veremos dónde. Antes comentabas que, bueno, estamos ahora geográficamente en Tanzania. Mencionaste el Kilimanjaro, ¿lo subiste? Pues te voy a decir una cosa, este es el punto más duro que he hecho en mi vida. Vale. Fueron 7 días para subir hasta la cima del Kilimanjaro, 5.892 metros, y como te decía antes, meses antes había tenido una lesión en el tobillo, un ligamento roto. Entonces no estaba preparado físicamente para llevar a cabo esta aventura, pero fue pura cabezonería. Y cada día más cansado, cada día se nota más la falta de oxígeno. Yo iba acompañado de un equipo de 7 personas, porque piensa que vas con cocinero, vas con guía, vas con una persona que carga con el equipo, con la botella de oxígeno por si hiciera falta. Y esto es algo impositivo, no puedes elegir ir solo, tienes que ir con un guía certificado. O sea, es una aventura, una expedición bastante seria y yo creo que la completé porque no sabía lo que me esperaba ni dónde me metía. Bueno, muy guay igualmente y algo muy único porque es el punto más alto del continente africano. ¿Qué más nos cuentas? ¿Alguna experiencia más con animales, tal vez? Mira, te voy a contar una experiencia también en Tanzania, que es de las que más me ha marcado porque ha sido la primera vez que he visto un retorno real de lo que es la lista y ha sido que me junté con una ONG que se dedica a poder facilitar la educación y la ayuda médica a niños con VIH. Uh-huh. Entonces, viendo un poco, iba a estar 5 días por la zona en la que ellos trabajan y viendo en qué podía ayudar, llegamos a el acuerdo de intentar financiar la reparación de las aulas de uno de los colegios, donde iban casi 400 niños, más las futuras generaciones que pasarán por allí, y comprarles pizarras que no tenían, pintaban en la pared. Y me sorprendió mucho, ahí también vi un poco el poder de las redes sociales, porque en 5 días costaba 2.000 euros la reparación, y en 5 días teníamos que conseguirlo, y lo hicimos en 3. De hecho, con todo el dinero que sobró, pudimos llevar a cabo las primeras Olimpiadas del colegio, comprarles equipo deportivo. Entonces fue la primera vez como que sentí esa gratificación, ¿no? De decir, he tenido ya un impacto positivo en el mundo. Qué guay. Sí, la verdad es que viajar y encima ayudar, pues muy gratificante. ¿Qué más nos cuentas de África? Ya en Uganda, ¿no? Saltando un poco, tuve una experiencia muy interesante. Y es que fui allí con el objetivo de ver los gorilas de lomo plateado en el bosque impenetrable, como lo llaman, de Bwindi. Y tras 6-7 horas recorriendo este bosque, sin saber en qué momento te ibas a encontrar con un gorila, porque es que no ves a más de 1,5 metros, 2 metros por toda la vegetación que hay, ya por fin nos encontramos cara a cara con unos gorilas. Y yo, como no, pues estaba al frente del grupo con mi cámara para coger una buena foto. Y fue curioso porque estaba tranquilo, los gorilas también mostraban calma, y una de las turistas que tenía detrás, una creo que era sueca, se resbaló, la pobre, patinó y se cayó. Entonces los gorilas se pusieron nerviosos y, como para ¡Ostras! marcar territorio, cargaron contra nosotros estando yo el primero. Buah, Pues chaval. claro, fue un momento, yo miré para abajo y dije, por favor, digo, me da un guantazo y me manda de vuelta a España. No, fue una experiencia increíble porque llegué a tenerle a medio metro hasta que se alejó, Ujú. pero obviamente no está en vídeo porque estaba pensando en si iba a continuar con vida o no levanté la cámara, pero nada, fue una experiencia que no me esperaba y que me pareció increíble. Sí, ahora que mencionas lo del vídeo, no hemos hablado de que todo esto lo estás documentando y lo estás narrando sobre todo en tus redes sociales. Ahí he visto cómo dabas de desayunar a una jirafa o visitabas un santuario de chimpancés o incluso pescando con arpón, ¿no? Más actividades. ¿Cuáles son tus redes sociales y dónde estás relatando todas estas experiencias? Mira, yo estoy principalmente en Instagram,
pero el usuario es el mismo para TikTok y para YouTube. Me llamo @listbyangel, como lista por ángel en inglés. Y si queréis tener acceso a los 510 puntos y así cogéis ideas y empezáis vuestra lista, igual, la web es www.listbyangel.com y ahí podéis coger ideas. Bueno, genial. Vamos a volver a esa lista, ¿no? Vamos a ir rematando África, nos queda Europa. También te quiero preguntar si hay puntos en Europa. ¿Algún así pendiente que tengas en esa lista de África que no hayas hecho todavía? Mira, me gustaría indagar mucho y tomármelo como una labor de investigación, el misterio, ¿no?, de las pirámides de Giza, el cómo fueron construidas, ¿no? Y de verdad de dedicarle tiempo para llegar yo a mis conclusiones. Me gusta mucho esa labor. Pero hay muchos puntos, voy a ver si recorro unos pocos. También subí en Dubái al edificio más alto del mundo, ¿no? A Burj Khalifa. Esto fue algo que vi que era muy frecuente cuando empecé a hacer la lista, ¿no? Pues que empiezas a ir a lo más grande o a lo más pequeño, ¿no? Para ver los extremos, ¿no? Después, este es bastante complicado porque no es turístico, está en Etiopía. Es una iglesia que de verdad que si veis una foto, si lo buscáis, vais a querer también añadirlo a vuestra lista porque estéticamente es increíble, pero toda la cultura y toda la devoción que hay detrás lo es más aún. Es la iglesia de San Jorge. Es una iglesia que es como, para que quien no lo conozca, que lo visualice, es como si de repente cavaras un hoyo y durante el proceso de cavarlo fueras dando forma a una iglesia. Tiene forma de cruz y que se encuentra, ¿no?, ahí en Etiopía. Sí, tallada en la roca hacia abajo. O sea, es muy... Hacia abajo, exacto. Y de repente ves a la gente entrando en una tierra de roca, ahí al fondo del agujero, que no sabes ni cómo han accedido ahí. Debe ser impresionante, sí. Después, fotografiar los baobabs. Todos conoceréis este árbol, ¿no?, que tiene un tronco muy grande y luego las ramas más finas, que se encuentra en la isla de Madagascar. Allí lo llaman el árbol de la vida. Y bueno, Madagascar tiene un montón de cosas que ofrecer, ¿no? Pero esta, digamos que es como un árbol que es icónico del país y que solo se encuentra ahí, es endémico. Seguimos. Si cruzamos a Namibia, allí está la Duna 7, ¿no?, que es la duna más alta, que es un punto bastante turístico, o sea, mucha gente ya lo conocerá, pero aprovechando que vas a visitar esa duna, después hay una parte que me gusta, como, a lo mejor suena muy poético, ¿no?, pero me gustaría visitarlo porque es como el momento en el que el desierto, es lo que todo el mundo visualiza como algo seco, ¿no?, estéril, está pegado al mar. Entonces me gusta mucho como estar, ¿no?, y sacar una fotografía de un lugar en el que está el desierto prácticamente entrando en el océano. Uh-huh. Es muy especial ese lugar, sí. Ahí he estado también y es muy, muy mágico. ¿Lo conoces? Sí. Sí, la verdad es que Namibia, Botsuana, Sudáfrica también es súper especial. No sé si tienes ahí, bueno, intuyo que vas a tener una en Ciudad del Cabo o alrededores, que tiene para mí muchos puntos interesantes. Bueno, hay un montón. En Sudáfrica, la verdad, que cuando vaya me voy a quitar 15 puntos de una. Quiero hacer el Garden Route, quiero hacer rappel en Table Mountain, ¿no?, esa montaña que tiene forma como de ángulo recto, ¿no?, de 90 grados, pues quiero hacer el rappel allí, con todas las vistas de Sudáfrica. Allí también en Sudáfrica, no sé si mucha gente lo conocerá, pero es conocida también por los vinos. No soy ningún experto, pero obviamente lo aprecio y me gustaría también probar los vinos de una parte africana, ¿no? Sí, no solo conocer los europeos. Sí, no, me parece un planazo y mira, y ahora que mencionas Europa y ya estamos un poco regresando hacia casa, me gustaría preguntarte, pues eso, destinos europeos. No sé si hay en la lista o como ya lo tienes o lo tenemos más cercanos, no supone tanto interés para ti. Sí supone interés porque, aunque lo tengamos tan cerca, siempre he tirado más por irme lejos para encontrarme con choques culturales. Entonces Europa para mí es bastante desconocido. Si bien es cierto que he trabajado en Londres, he recorrido la costa portuguesa en caravana, de hecho veraneo en Algarve, he ido a varias ciudades italianas como Turín, Milán, Firenze, Roma, pero me queda mucho por conocer. En Alemania hay uno de los pocos centros del mundo donde una persona de a pie de calle puede experimentar la gravedad cero. Entonces, eso es la única manera que tienes de sentirte un astronauta sin una carrera detrás. Uh-huh. Qué guay. Después, pues como ya sabes, me gusta mucho la adrenalina, entonces pues por ir contrastando, quiero completar una vía ferrata. Hay puntos impresionantes, o sea, increíbles, espectaculares, como irte, por ejemplo, a las Dolomitas. Yo en concreto, por lo que he visto, me apetece bastante ir a Andorra, está cerquita de España y hay unas vías ferratas muy interesantes.
A nivel gastronomía, que también hay muchos puntos de esto, quiero entender el proceso de hacer cerveza y para ello pues es Alemania o Bélgica, porque al Sin final es duda. algo que, pues, que llevamos tomando, ¿no? Pues el fin de semana te tomas una cerveza con los amigos, pero soy muy curioso y quiero conocer de verdad todo el proceso que hay detrás, ¿no? Pues qué mejor que ir a esos países que son referentes en ello. ¿Mm? Entrando en Croacia, me hace bastante ilusión rastrear trufas, ya sea con cerdos o con perros, pero lo veo como una actividad que poca gente tiene la oportunidad o que se para de verdad a valorar, a hacerla y que conoce muy poca gente y, joder, a mí me parece una tarde, un plan de día bastante interesante, ¿no? Pues igual que te vas a recoger Sí. setas y luego te las preparas, pues ¿por qué no irte a recoger trufas? ¿Y por qué en Croacia? ¿Allí son famosas o ahí has descubierto que hay esta oportunidad accesible? A mí también me sorprendió, pero igual que en España también se puede, pero Croacia tenía fama por ello, me llamó la atención que fuera allí. Entonces dije, bueno, pues mejor ir allí y ver cómo lo hacen, ¿no? En primera persona. Ujú. Bueno, y cuéntanos la última para ir cerrando esta sección europea y mundial de tu lista. Perfecto. Pues en los países nórdicos, ¿no? Los he tocado poco. Pescar en el hielo, el clásico agujero Mm, que tienes que hacer en ujú. el hielo, ¿no? Y todo ese proceso y luego pararte a pescar y ver cómo cocinan ese, no sé, todo ese proceso me parece igual que poca gente tiene acceso a él y que hasta que no te lo pones sobre papel y te lo apuntas en una lista, no te planteas hacerlo ni lo consigues. Ya. Bueno, pues muy guay, la verdad. Me ha encantado conocer todas estas experiencias. Bueno, todas estas que nos has contado, pero todas las que no hemos tenido tiempo de desarrollar y todas las que te quedan por delante. Me quedaría una pregunta que me ha surgido cuando estabas hablando, porque has visitado sitios muy remotos, pero también otros más turistizados. Y no sé si hay alguna experiencia que te haya defraudado precisamente por la masificación que causamos todos los que vamos a esos lugares. Mira, te voy a decir dos muy rápidas para aprovechar y que la gente intente evitarlas o vaya con más cuidado. La primera es el pueblo del incienso de Vietnam, cerca de Hanoi, que me sorprendió mucho porque yo de verdad quería entender cómo lo hacían y me esperaba un pueblo dedicado a él, a ese sector, y cuando llegué me pedían dinero por hacerme fotos y literal había una pared entera con poses, con distintos ángulos para utilizarlos como inspiración de tipo foto Instagram, escaleras para coger distintos ángulos, incluso plataformas, y yo ya, pero yo quiero aprender cómo hacéis esto. Y no había opción. Bueno, que era era como un parque temático, pero sin la parte productiva que hubiera sido lo más interesante, ¿no? Exacto, exacto. Y por otro lado, los dragones de Komodo, que es un animal que hemos conocido en muchos documentales y que es muy peligroso y que solo se encuentra allí, ¿no? En Indonesia, y quería conocerlo, pero me fastidió un poco porque el guía es verdad que nos dijo que era una isla enorme, había muy pocos ejemplares, era complicado encontrárselo, y cuando me encontré con uno, de verdad que me lo creí, yo piqué, y le hicimos fotos y tal. Pero ¿qué ocurrió? Que a la semana y luego a los 3 meses vi que otros compañeros que también crean contenido fueron a vivir la misma experiencia y era el mismo dragón exactamente en la misma posición y en el mismo punto. O sea, yo creo que le tenían al pobre ahí para que en Amigo. caso de que durante el recorrido no encontraras un dragón y que se fueran contentos los turistas, por lo menos le vieran a él. Ostras, qué feo eso, sí, la verdad. Sí, hay que respetar, ¿no? Es verdad, antes que decías que estuviste, por ejemplo, en Nueva Zelanda y que tuviste mala suerte con el tiempo y que no viste lo que querías, pues con los animales lo mismo y hay que respetar que hay veces que no, bueno, que no hay la oportunidad. Por eso son animales salvajes y bueno, en fin, una pena eso, la verdad, es esa última experiencia. Y mira, un poco enlazando con esto, me gustaría preguntarte, claro, estás viajando, yendo, viniendo, aviones, en fin, al final viajar durante mucho tiempo y desplazándonos deja una huella ecológica importante y me gustaría preguntarte si hay alguna acción o algún estilo de viaje que hagas para minimizar el impacto y entre otros, pues la huella de carbono, por ejemplo. Sí, hay una acción que siempre tengo en cuenta y que tiene doble efecto positivo, no solo por reducir la huella, sino también porque te metes más en la cultura y es utilizar siempre el transporte público, lo cual al principio me costaba, ¿no? Porque es más fácil utilizar alguna aplicación, ¿no? Que conozcamos como más internacional, pero el de verdad dar el paso, intentar moverte como los locales, te abre puertas a conocer mucha gente y sobre todo a entenderles mejor. Mm, No puedo estar más de acuerdo, la verdad, con esto.
Oye, Ángel, ya para acabar, aunque nos lo has dicho, ¿nos repites dónde podemos seguirte y leer más información sobre la lista? Aunque lo voy a poner por escrito en la entrada que vamos a dedicar en el blog de Yati Seguros. Lo repito, encantado. La lista entera, los 510 puntos, los tenéis en www.listbyangel.com y si no, me podéis encontrar en Instagram, @listbyangel_. Pues Ángel, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber compartido con nosotras la experiencia y esta lista que, bueno, de la cual vamos a poder tomar, bueno, mucha inspiración y muchos consejos. Gracias a vosotros, gracias Pablo. Y a ti, querido oyente que estás ahí al otro lado de los auriculares, pues nada, me permito invitarte a que entres en la web que nos acaba de decir Ángel o en sus redes sociales para, bueno, seguir sus pasos y aprender del mundo en el que vivimos y tomar y tal vez inspirarnos para tomar ideas e inspirarnos para futuras aventuras. Quiero darte las gracias por la escucha, por haber llegado hasta aquí y esperamos que te haya parecido un programa ameno y que eso te haya hecho descubrir un poco mejor este maravilloso planeta que tenemos. En el blog de Yati Seguros, como te avanzaba, hemos preparado una entrada con información adicional y enlaces a las webs y redes sociales de Ángel y encontrarás el enlace directo en esta entrada en la descripción del programa. Y ya por último, claro, nos gustaría recordarte la importancia que tiene viajar con un buen seguro de viajes que te cubra los 1001 problemas que pueden surgir en cualquier aventura. Todos nuestros seguros cubren atención médica, hospitalización por enfermedades más serias, repatriación, acompañamiento en caso de hospitalización, en fin, un montón de coberturas que vas a poder ver en la web yatiseguros.com. Para destinos aventureros solemos recomendar el Yati Mochilero, para lugares más caros el Yati Estrella, pero tenemos seguros pensando en las familias, en los que viajan en su camper o autocaravana, en los que hacen viajes largos, en los nómadas digitales, en los que se van de fin de semana, de todo. Ahí la podréis ver en nuestra página web, todas las diferentes coberturas que ofrecen nuestros seguros. Y si te ha gustado el programa y aún no estás suscrito, pues te animamos a hacerlo en tu plataforma de podcast habitual, ya sea iVoox, Spotify, Podimo, Amazon, en fin, cualquiera de las que escucháis habitualmente. También que sepas que los vamos subiendo a YouTube y bueno, te agradeceremos mucho que nos dejes un comentario o una reseña del programa o bueno, si te ha gustado, que lo compartas con quien creas que lo pueden disfrutar. Y ya sabes, para cualquier cosa nos puedes encontrar en redes sociales como @yatiseguros o en yatiseguros.com. Te envío un saludo.